gozar desde allí, que el día declina y anuncia las noches de luna cuando viene abril. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Dame, Señor, tu mirada y entrañas de compasión. Dale firmeza a mis pasos, habita mi espacio y sé mi canción. Dame, Señor, tu mirada y entrañas de compasión. Haz de mis manos ternura y mi vientre madura. Aquí estoy, Señor. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Dame, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Ponme, Señor, la mirada junto al otro corazón, de manos atadas, de oculta mirada que guarda y calla el dolor. Siembra, Señor, tu mirada y brote una nueva canción, de manos abiertas, de voz descubierta, sin límite nuestro interior. Danos, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. Danos, Señor, tu mirada, grábala en el corazón, donde tu amor es amante, tu paso constante, tu gesto creador. ¿Qué tal, queridos hermanos? Estamos en el tema número 8 y penúltimo de nuestro curso, que es la metodología de Jesús. Vamos a la parte 2. Hemos escogido el candelabro judío o menorá de 7 luces que representa el alma humana. En el alma humana están contenidos el carácter del ser humano, es decir, sus anhelos, su luz interna, y también representa la unidad del pueblo en la diversidad. Imaginen ustedes si todos fuéramos iguales. No habría dones al servicio de todos. A cada uno el Señor nos dio un regalo especial para poder actuar en sociedad. Así que esta menorá eso representa, y fíjense siempre el brazo central
de esta como árbol, significa la sabiduría de Dios, del cual parten otros 6 brazos, como si llegara la savia de Dios a todos los caminos para acercarnos a Él. Entonces, vamos a usar este símbolo de la menorá para ir tomando las 7 luces que debemos de ver en la metodología de Jesús. ¿Y cuál es esta metodología? Vamos a verlo, a recordarlo. Es el testamento pastoral del Maestro. ¿Se acuerdan? Y son las palabras que el sacerdote pronuncia en la consagración. Nosotros le hemos dado números para identificarlos rápidamente en nuestro curso. Tomó el pan en sus manos, ya vimos el número 1. Y si el pan soy yo, cuando Jesús me toma en sus manos, es para modelarme, así como el alfarero toma la arcilla y el barro para hacer la vasija. Y si no le gusta, la rompe de nuevo y hace otra. En el número 2 vimos cómo el Señor bendice ese pan, nos bendice a nosotros. Bendecir es decir bien, nos llena de sus dones, nos llena de su amor, pero también nosotros respondemos bendiciéndolo a Él. Bendecir es decir bien. Él nos desea todo bien y nosotros a Él le agradecemos. Ahora vamos justamente al punto 3, lo partió. Y más adelante vemos 4, 5 y 6 y 7, lo partió, lo repartió y dijo, esto es mi cuerpo, coman todos de él, hagan esto en memoria mía. Ahora yo quiero que tú imagines que tú eres ese pan. Está en las manos de Jesús. ¿Qué va a hacer contigo? Y hoy, en nuestra clase, es ver cómo nos parte y para qué nos parte y cómo nos parte. Vamos adelante. Vamos, como les decía yo, vamos a tomar el símbolo de la menorá, que es el reflejo de nuestra alma humana, y ya hemos visto la primera luz y la segunda luz. Vamos hoy a la tercera luz. Jesús, habiendo tomado y transformado el pan con su palabra de bendición, lo partió. El tercer aspecto en la formación de todo discípulo consiste en ser partido, es decir, purificado. Es a través de esto el Señor nos consagra totalmente a Él. Sin esta condición no seríamos capaces de ser ofrendas adecuadas de su culto. Y el apóstol Pablo expresa esta necesidad con una idea tomada de la Pascua judía, que es la raíz de nuestra Eucaristía. Fíjense, el pan de la Pascua era masot, es decir, sin levadura. Recuerden cómo fueron las instrucciones antes de salir de Egipto, que hicieran panes ácimos, es decir, sin levadura, porque para hacer la levadura es necesario esperar un tiempo a que la levadura fermente toda la masa. A ver, vamos a ver qué es un pan masot. ¿Qué es un pan masot? Aquí lo tenemos en la fotografía. Es un pan que no se infla, que permanece nada más pura harina y agua. Y esto se llama pan ácimo, sin levadura. Por eso Pablo usa esta expresión en la primera de Corintios 5:7. Nosotros somos el pan. Echen fuera la vieja levadura y purifíquense ustedes. Han de ser masa nueva, porque nuestro Cordero Pascual, Cristo Jesús, ha sido inmolado. Ustedes son los panes sin levadura. Palabra de Dios. Así nos quiere el Señor, sin contaminación. Por eso las hostias de nuestra Eucaristía, de nuestra comunión, son harina de trigo y agua. No hay levadura, no hay ninguna contaminación, ni sal, ni azúcar, ni nada. ¿Para qué? Para que seamos una masa pura. Entonces, nos quiere purificar. Vamos a ver entonces cómo nos purifica. Adelante. Miren, tenemos que ser purificados.
No sé si ustedes sepan cómo es el oro y cómo está en una mina, pero no crean que está así como montoncitos de tierra, facilitos de coger. A veces sí, los buscadores de oro encontraban las pepitas de oro en un río y ahí estaban con sus cernidores sirviendo el agua hasta que encontraban pepitas de oro. Pero lo normal es que lo encuentren adherido a la piedra. Y miren cómo con cincel y martillo y delicadamente tiene que ser arrancado materialmente ese oro. Así como el oro se depura, nosotros tenemos que ser purificados y santificados. Y no nada más es de unos cuantos, ¿eh? Es el plan de Dios para todos los seres humanos. Santificados, o sea, quitar todo lo que nos sobra, todo lo que no es de Él, para que seamos ministros de la nueva alianza. Nosotros somos los ministros de la nueva alianza desde la muerte y resurrección de Cristo. Estamos viviendo en la nueva alianza. Y cada quien, de acuerdo a su vocación, a su camino, a su profesión, a su vocación específica de papá, mamá, soltero, casado, joven o viejo, pues tiene que vivir y tiene que irse dejando purificar por el Señor. Esta etapa consiste fundamentalmente en despojarnos de todo lo que nos sobra, es decir, de todo lo que nos daña para ser agradables al Señor. ¿Qué es lo que nos daña? ¿Qué es lo que nos sobra? Veamos. Miren, ponemos este ejemplo. ¿Se acuerdan de Miguel Ángel, el famoso artista florentino, que le gustaba trabajar encerrado para no ser visto por nadie? Hasta que terminaba sus obras, las mostraba al público. Y creo que esto es de todos los artistas. Pues él esculpió 6 estatuas que se llaman los esclavos. Están como verdaderamente arrancadas de la piedra. Es una obra maestra. Y cuando por fin los sacó al público, se hizo una gran fiesta en Florencia. Las felicitaciones y el reconocimiento no se hizo llegar, no se dejó llegar, sino que, pero Miguel Ángel muy humilde contestó, pues ¿yo qué he hecho? La figura ya estaba en la pieza de mármol, ya estaba ahí la escultura. Yo lo único que hice fue quitarle los pedazos que le sobraban. Pues así, hermanos, Dios nos ha destinado a hacer una obra de arte en sus manos. Pero antes tiene que quitarnos todo lo que nos sobra. Vean nada más esta estatua de mármol. Y los otros esclavos los pueden ustedes buscar en un buscador y verán cómo están metidos todavía en la piedra, como para destacar más todavía la obra de Miguel Ángel, la proporción. Pero nos damos cuenta también cómo es la diferencia entre quitarle lo que le sobra o dejárselo. Así que nosotros tenemos que ser depurados. Dios nos quiere quitar lo que nos sobra. ¿Y qué nos sobra? Pues el egoísmo, el materialismo, ese afán de estar pegado a las cosas materiales, creer que la felicidad está en comprar, en tener, en poseer, o tener competencia entre hermanos, entre otros servidores. Veo yo que las familias alegan que quién es el consentido de los papás, o de la mamá o del papá, o en la iglesia también se da competencia con otros servidores, orgullo y soberbia de decir yo no soy como este, pues estamos igual que los fariseos. Soberbia espiritual es lo peor. Y eso, sin contar las heridas emocionales, consecuencias del pecado que todavía arrastramos como una negra sombra. Porque si el pecado es exactamente el egoísmo, imagínense todos los trastornos que traemos arrastrando. Así que Dios quiere hacer una obra maestra, una obra de arte en sus manos. Vamos a ir analizando qué es lo que nos tenemos que quitar. Vamos adelante. En primer lugar, tenemos que tener pureza de intención. Yo identifico la pureza de intención con la ausencia de malicia. Por eso escogí esta estampa. Los niños
inocentes no tienen malicia. Tienen su cara con lo que tienen dentro. Están felices por dentro, su cara es feliz. Están tristes, luego lo notamos. ¿Qué tienes, hijo? ¿Estás enfermo? ¿Por qué estás triste? Entonces, la pureza de intención consiste en que nuestro exterior corresponda a lo que hay en nuestro interior. Es decir, que no haya segundas intenciones en lo que hacemos. Los adultos sí tenemos malicia. Es difícil encontrar un adulto con pureza de intención, ¿verdad? Porque siempre estamos, voy a hacer esto para esto. Que no se fijen, que no digan, que no me digan. Lo voy a hacer para que no me digan. ¿Se fijan? Y esto no hay que contagiárselo a los niños, dejémoslo ser puros. Entonces, veamos qué es la pureza de intención. Vamos a poner algún ejemplo. Por ejemplo, Jesús no soportó esa doblez. No se trata nada más de hacer bien las cosas o de cumplir bien nuestros deberes, sino de realizarlo con motivaciones adecuadas, es decir, con pureza de intención. Por eso Jesús atacaba tanto el formalismo de los fariseos, que aparentaban proceder siempre con el bien y cumplir esmeradamente con todos los puntos y las comas de la ley. Pero sus motivaciones no eran puras. Por eso Jesús les dice, ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas. Ustedes son como sepulcros bien pintados, que se ven maravillosos, pero por dentro están llenos de huesos y toda clase de podredumbre. Mateo 23, 27. Recuerden que la palabra hipócrita viene del griego y quiere decir mentira, mentiroso. Vamos a seguir viendo cómo Jesús aborrece esta mentira que hay en nuestro interior. Miren, algunas veces nosotros realizamos un importante trabajo apostólico incluso, pero nuestra última intención es ser tomados en cuenta por los demás. Y por eso nos desanimamos cuando no nos reconocen este trabajo. Ay, y yo que me maté tantas horas preparando esto, dibujando aquello, haciendo esto. Pero ¿por qué lo hiciste? Analiza tu intención. ¿Lo hiciste por Dios o lo hiciste para que los demás lo vean? También nos esforzamos por cumplir un deber o realizarlo encomendado para que el Padre esté contento, para que Él vea que yo me esmero. Pero estamos motivados o por ganar una competencia con otros hermanos. Incluso hasta hay competencias entre ministerios. No, el ministerio de tal es increíble. No, en el otro ministerio parece una olla de grillos. A ver, veamos, detengámonos a pensar. ¿Buscamos prioritariamente quedar bien ante los otros o superarlos en lugar de cumplir la voluntad divina? Cuidado, hermanos, no caigamos en ser sepulcros blanqueados, porque así les dijo Jesús a los fariseos. Miren, muy pintaditos por fuera, pero por dentro llenos de podredumbre. Entonces, hasta en nuestra vida espiritual podemos ser estos sepulcros blanqueados. Tengamos cuidado. Adelante. Analicemos cuál es nuestra verdadera motivación. Y la palabra de Dios en Mateo 7:15 nos dice así: cuídense de los falsos profetas que se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces, hay gente, vamos a poner un ejemplo. ¿Vieron al lobo ahí, vestido con piel de oveja? Pero ahí está dentro el lobo. Así somos a veces nosotros. Vamos a poner un ejemplo. Hay gente que trabaja por los pobres. ¿Por qué? Porque le ofrece un prestigio político, porque está en una organización, en una institución, en una beneficencia. Ay, decimos, ay, fulano de tal está comprometido con los pobres, este sí que vive su opción preferencial. Pero en el fondo, hay gente que trabajando para los pobres
no ama a los pobres. Más que servirlos, se sirve de ellos para incrementar el culto a su persona, para recibir medallas, preseas, para salir en el noticiero, en el periódico, qué sé yo, para aparentar que es una buena persona, pero en el fondo de su corazón, verdaderamente ama, está preocupado, tiene compasión. Cuidado, analicemos siempre cuál es nuestra verdadera motivación de hacer las cosas. Vamos a encontrarla a lo largo de esta clase. Vamos a entenderla. Haz esta pregunta, analízate. ¿Por qué sirvo al Señor en tal o cual ministerio? Miren cómo dice Jesús a los fariseos. Seguimos en el Evangelio de Mateo, capítulo 23. ¡Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, que son unos hipócritas! Ustedes purifican el exterior del plato y de la copa, después que la llenaron de robos y violencias. Palabra de Dios. Qué dura esta palabra, porque parecemos como buenos y así aparentamos ser muy buenas gentes, muy piadositos, muy cumplidores, muy bañaditos, pero ¿qué tal somos para criticar y desaprobar? Por ejemplo, desaprobar un proyecto, por la simple razón de que no fuimos tomados en cuenta como pensábamos o merecíamos. Me acuerdo hace años cuando empezábamos a evangelizar casa por casa. El encargado de la evangelización tenía un plan estructurado y cada vez que llegaba al consejo y quería explicarnos el plan, no le ponían atención. Más bien lo apabullaban con otras cosas, con otros asuntos. Todo era más importante que aquel plan que urgía echar a andar. ¿Por qué? Pues porque no era de su interés, porque como ellos no lo habían echado a andar, pues no le hacían caso. Fíjense, hermanos, una de las impurezas más ruines al servir al Señor es hacerlo por una recompensa de tipo material, ya sea un reconocimiento o incluso una recompensa de tipo monetario. Esta es la desgracia más grande en la que puede caer un ministro del Señor. Eso es terrible para nosotros, que no nos pase para hacerlo. Entonces, tengamos mucho cuidado de buscar por qué sirvo al Señor, por qué estoy haciendo esto. Y cuando tú lo analizas, pues ningún trabajo se te hace pesado. No te importan las desveladas, las desmañanadas, no te importa cualquier sufrimiento que vayas pasando por hacerlo por el Señor. Seas del ministerio que seas, o seas un papá, ¿verdad? No te importa pasar los trabajos que sean con tal de lograr tu objetivo, ¿verdad? Seguimos bien. Adelante. Ahora sí, cuidado con el fariseo que llevamos dentro, ¿eh? Si no analizamos nuestras motivaciones, pues no hay pureza de intención. Miren, el Señor nos acepta con nuestros defectos y errores. Eso no los perdona. Pero lo que nunca consentiría sería nuestra hipocresía. En otras palabras, nuestra mentira. Él vomita la doblez del corazón. Y nos encontramos aquí con un episodio de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Poco antes del 5, nos narra los Hechos de los Apóstoles que todos los primeros cristianos traían sus cosas y las compartían entre todos. Y dice la palabra que nadie carecía de nada. Uno de los apóstoles servidores, llamado José y apodado por los discípulos Bernabé, vendió un campo y trajo el producto de la venta a los pies de los apóstoles para que lo repartieran entre los necesitados. ¿Y saben por qué le pusieron Bernabé? Porque Bernabé quiere decir el consolador. Seguramente tenía fama de generoso, de compasivo. Bueno, pues hizo su obra José Bernabé. Pero este aquí que un matrimonio, Ananías y Zafira, quisieron adornarse también.
Y entonces vendieron una propiedad, pero entre ellos se pusieron de acuerdo para quedarse con una parte. Y otra parte la trajeron a Pedro. Y miren Pedro lo que le dice. Le replicó: ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Peor tantito. ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Así le dijo San Pedro. Como el Espíritu inspiró a Pedro para adivinar lo que estaba pasando. Y al instante Ananías, el hombre, cayó desplomado muerto. Los jóvenes lo envolvieron y lo sacaron a enterrar. No acaban de regresar los jóvenes cuando aparece la esposa y le pregunta a Pedro: oye, ¿vendieron la propiedad en tanto? Y dice ella: sí. Dice: mira, aquí vienen los jóvenes que acaban de enterrar a tu marido. ¿Por qué intentaron engañar al Espíritu Santo? Y en ese momento cae desplomada ella y muere. Fíjense cómo nos enseña el Señor en este pasaje de que nuestra intención sea pura, no doble. Ellos se quisieron adornar, se quisieron exaltar, quisieron que les aplaudieran. Qué terrible. Y justamente Pedro manda que los jóvenes los lleven a enterrar. ¿Para qué? Para que aprendan la lección. Para que no se les ocurra a ellos hacer lo mismo. Cuidado, hermanos. Cuidado con nuestras dobles intenciones. Sigamos adelante. Miren, es que la doblez del corazón es una enfermedad mortal. Encontré esta lámina que dije: esta tiene un infarto fulminante al corazón. Porque la doblez del corazón es fatal para nuestra salud mental. ¿Y por qué? Porque estamos mintiendo a nosotros mismos. Por tanto, esta mentira, que luego nos la creemos nosotros, es origen y raíz de muchas depresiones, complejos, frustraciones. Porque nos la creemos y en el fondo sabemos que no es cierto. Y como es a nosotros a quien perjudica, Dios nos quiere purificar a como toque, a cualquier precio. Quiere arrancarnos esta doblez del corazón. ¿Nos dejamos? Sigue analizando tus intenciones. Vamos a la parte B. Y así se nos va a quitar la doble intención. Una sola motivación. El reino de los cielos. El reino de Dios. Fíjense cómo lo decimos todos los días, ¿eh? Rezamos el Padre Nuestro, por lo menos una vez al día, ¿no? ¿Y qué decimos? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Y si tú dices que venga a nosotros tu reino, ¿lo dices de verdad o lo dices con toda la intención de tu corazón? Es decir, que el reino de Dios ya se establezca y que tú y yo hagamos todo lo posible porque el Señor gobierne, porque los gobernantes materializados de esta tierra no dan una. Están peleándose y llegan a lo peor, a dar dolor y muerte a inocentes con tal de ganar para ellos. Vean, hermanos, la pureza de intención se da cuando se actúa por una sola motivación, sin segundas intenciones, buscando un solo objetivo en la vida. ¿Qué quiero yo en mi vida? Que reine Dios, que viva Cristo Rey, que el Señor reine, que ya se establezca su reino, porque todos los reinos de la tierra están podridos. Ni capitalistas ni comunistas dan una. Siempre hay dobles intenciones, siempre hay intereses ocultos, personales, siempre queremos sacar ventaja. Cuidado. Procuremos ese reino, que venga a nosotros el reino, digámoslo con toda la intención de nuestro corazón, y verán que todas las demás intenciones palidecen o se nos quitan las malas. Por ejemplo, aquí tenemos la estampa de Jesús con el látigo en la mano echando a los mercaderes del templo.
se había torcido su intención. ¿Por qué se habían establecido mercaderes en el templo del Señor? Porque como el precepto era ofrecer una ofrenda y sacrificarla al Señor, pues al principio llevaban su propio animalito las personas. Pero y si venían de ellos para no ir cargando el animalito, pues lo compraban allí y tenía que ser puro. O si tú lo llevabas de lejos, te decían que no era puro, que había que comprar otro. Y como traías moneda de otro lugar, pues había que cambiar la moneda allí. Así es que entre los vendedores de ovejas, bueyes y palomas, y además el cambio de moneda, ya se había convertido en aquello una cueva de ladrones. Por eso Jesús dice, el celo de tu casa me devora. Aquí está todo torcido. Por eso Jesús insistió en la necesidad de hacer una jerarquía de valores, que encontráramos el valor que estuviera por encima de todos los demás. El secreto de la plenitud de la vida del maestro radicó en que estaba animado por una sola motivación. Y esta motivación es el reino. Lo único que él quería era instaurar el reino. Vamos a verlo más adelante. Adelante. Esta es la motivación de Jesús. Anunciar e instaurar el reino de Dios en el mundo. Por eso, toda su predicación es el reino. Miren cómo dice, cuando tenía hambre, ¿verdad? Y le dicen los discípulos, come algo. Y él dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Lo tenía fijo en la mente. O les dice, busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. Y esto es cierto, hermanos. Yo soy testigo a lo largo de una vida larga de servicio al Señor. Nunca nos ha faltado nada. Sirviendo al Señor no nos ha faltado nada. Hasta hemos tenido de más. Mucho más de lo que nos merecemos. ¿Por qué? Porque nuestra primera intención debe ser buscar el reino de Dios y su justicia. No buscar para mí y que los demás se amuelen o se pudran o se los lleve el tren. No. La motivación es que se establezca el reino para todos y que nadie carezca de nada. Esto es la doctrina social de la Iglesia. Ni capitalismo ni comunismo. La doctrina social de la Iglesia, que es solidaridad y subsidiariedad. Es decir, compadecerte de los demás y de aquel que te has compadecido, ayúdalo, tráelo, enséñalo a trabajar o dale trabajo, qué sé yo, lo que le haga falta, complétale lo que le falta, porque ¿no es acaso eso lo que Dios hace con nosotros? Bueno, esta es la motivación que debemos de tener. ¿Pero qué es el reino? Cuando Pablo encontró lo que era el reino, en el capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles se nos narra su conversión. Pablo necesitó ser cegado por una luz y tirado hasta el suelo y comer tierra para encontrarse con el reino. Por eso aquí está Pablo predicando a sus discípulos o a los demás y diciendo emocionado que había encontrado el reino. Por eso dice, todo lo tengo por basura en comparación con eso tan extraordinario que es conocer a Cristo Jesús, mi Señor, porque lo he perdido todo. Filipenses 3:8. Por eso Pablo no tenía miedo de nada, ni de que lo tomaran preso, ni de irse lejos en un viaje, de sufrir hambre, sed, desnudez, naufragio, que lo picara una limaña, porque él tenía siempre en su corazón, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Ni siquiera a la muerte le tenía miedo, porque él sabía que estaba viviendo en Cristo y para Cristo y por Cristo. Analicemos pues si nosotros lo tenemos en el primer lugar de la jerarquía de valores. Y es que teniendo a Jesús como primer lugar, todo se te arregla. Tu familia en primer lugar,
Vas a tratar a tu esposa o a tu esposo o a tus hijos como Jesús los trataría. Vas a realizar tu trabajo como Jesús lo realizaría. Vas a relacionarte con los demás como Jesús lo haría. Y ya lo vimos en el capítulo 7, las 7 relaciones del discípulo. ¿Se acuerdan? Así es el trabajo por el reino. Pero vamos siguiendo para ver qué cosa es el reino. ¿Cómo nos lo explicó Jesús? Jesús lo expresó con variedad de imágenes y parábolas. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Un comerciante que busca perlas finas. Pero si llega a sus manos una perla de gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra. Mateo 13, palabra de Dios, en ese discurso parabólico donde nos dice estas parábolas del reino. ¿A qué se parece el reino? Imagínense a este mercader o a este coleccionista de perlas. Y cuando encuentra la de gran valor, todas las demás palidecen. Todas las demás son nada comparadas con esta. Así nuestras motivaciones, hermanos, de cada día. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer yo en cada día? Y Jesús quiere que vivas en plenitud. El maestro nos revela el sentido de la existencia, enseñándonos a vivir en plenitud cuando afirma: donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. ¿Dónde está tu tesoro? ¿Acaso aquí, en esta roca inmunda, en este pedazo de metal dorado, ahí está tu tesoro? Es que cuando todavía no hallamos el tesoro, cuando todavía no lo encontramos, andamos a la deriva, hermanos, motivados por todos los vientos y con una inseguridad de no saber a dónde vamos. ¿Cómo vivir en plenitud? Encontrando precisamente el reino, el tesoro escondido, la perla preciosa. Claro que toda elección implica necesariamente una renuncia. Eso sí. Miren, en la adquisición del reino, algo necesariamente se tiene que perder. Jesús lo expresa en la parábola de la red. También de Mateo 13, donde están las parábolas. Aquí tienen otra figura del reino de los cielos. Una red que se ha echado en el mar y que recoge peces de todas clases. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y escogen los peces buenos, los echan en canastos y tiran los que no sirven. Palabra de Dios. ¿Y cómo sabían ellos los que sirven y no sirven? A mí me pasó alguna cosa así. Una vez estábamos en vacaciones en Puerto Escondido y fuimos a donde el río desemboca, la desembocadura de un río. Y había multitud de peces. Uy, nos pusimos a pescar, estábamos felices. Llevamos unos peces a la casa, unos peces gorditos, plateados, hermosos. Y cuando yo me disponía a filetearlos para guisarlos, era imposible. Era tal cantidad de espinas que no se podían comer. Imposible comerlos. Y las espinas finitas y filosísimas. Es decir, los pescadores conocían cuál pescado era bueno y cuál pescado era malo. Por eso los malos los volvían a echar al mar. Y los buenos eran los que eran buenos para comer, los que podían vender, ¿no? Así nosotros tenemos que escoger entre todo lo que tengo que hacer, qué es lo que me hace construir el reino y lo que no me hace construir el reino. Y eso lo tenemos que desechar. Tenemos que hacer una jerarquía de valores. Esto me conviene, esto no me conviene, esta amistad me conviene, esta no, o esta actividad, o esta película. Esta me lleva a una tentación de pecado, la quito, no la veo. ¿Me explico? Tenemos que ir haciendo una jerarquía de valores para escoger actividades, etc. Y miren, no admite distracciones a los lados, ni volver la vista atrás, como esta carretera angosta que de un lado tiene una montaña escarpada y del otro lado tiene el mar. No es posible
volver la vista atrás. Como le pasó a Moisés, que alguna vez que sacó al pueblo, aquellos 600,000 hombres, mujeres y niños de Egipto, se le sublevaron, se le rebelaron, casi le dan un golpe de estado y le gritaban, queremos volver a los ajos y cebollas de Egipto, mira nada más cómo nos trae a este desierto donde no hay nada que comer. Hermanos, no podemos volver a los ajos y cebollas, que son el símil de nuestra vida anterior de pecado. Esta actitud no es condición para entrar en el reino. Así pues, la pureza de intención que consiste en actuar solo por motivos e intereses del reino. Así tenemos, ¿qué es lo que a mí me motiva? El reino. Y para esto necesito depurar mi intención. Eso es la pureza de intención. ¿Quieren que se lo pidamos al Señor? Vamos a pedirle, porque esto es una moneda de dos caras, definitivamente. Es en un lado de la moneda encontrar la dirección única, del otro lado renunciar a todo lo que nos desvíe. Por eso la más hermosa de todas las bienaventuranzas es esta: felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Me acuerdo de unos jóvenes de aquí de México que querían ir al retiro mundial de jóvenes con el Papa. Hicieron lo indecible, vendieron pasteles, pies, se afanaron en juntar todo el dinero que necesitaban para el avión. Toda su motivación era ir a esa reunión mundial de jóvenes, a esa multitud de jóvenes. ¿Ven? Cuando tenemos una intención, todo lo demás se queda en segundo término. Hoy tenemos que analizar cuál es la dirección única. ¿Por qué has traído a tu hijo al catecismo? ¿Nada más para que haga la primera comunión o la confirmación? ¿Nada más para hacer una fiesta? ¿Nada más para pasarla bien? ¿O como los fariseos, nada más para cumplir y ponerle palomita a la cartilla de vacunación? De que ya pasó esto, ya esto. No, hermanos, la vida del Señor es toda la vida, no un momento, no 2 años, ni 1, ni 5, es toda la vida. Nuestros muchachos tienen que salir del catecismo pensando en esto, buscar el reino de Dios y su justicia. Vivir como Jesús quiere, limpios de corazón, con una sola intención: que el reino se haga realidad, que el reino se establezca ya desde esta vida. ¿Se lo pedimos al Señor? Vamos adelante. Señor, mi único Señor, te alabo y te doy gracias porque me aconsejas y hasta de noche me instruyes. Mi corazón se alegra porque me enseñas en mi interior el camino de la vida. Tú me descubres tu amor y me gozo en tu presencia, porque tú eres mi heredad, mi perla, mi tesoro. Qué suerte tengo, Señor, desde que me llamaste y te descubrí. Qué ciego estaba tanteando encontrar la felicidad en otros lados. Hoy quiero anunciar a todo el mundo que tú eres la razón de nuestra vida. Toca los corazones de cada uno de nuestra familia. Manda un rayo de tu luz a quienes amamos, para que te descubran solo a ti, que eres Padre, Madre tierno y paciente. Solo a ti, Jesús, que nos salvas. Solo a ti, Dios Espíritu, que nos alientas. Porque solo en ti, Señor, está el reino anhelado. Sálvanos, te rogamos. Amén. Vamos a ver nuestra reflexión por grupos. Vamos a leer Mateo 13, 31 al 51. Y compartan. ¿Quieres que el reino de Dios se establezca ya desde ahora? ¿De qué depende que se establezca?
¿Qué propones hacer en familia? ¿Y a qué tenemos que renunciar? Tarea personal. Vamos a leer Filipenses 3, del 8 al 21. Y analiza en tu vida, ¿qué tienes que conservar o qué tienes que eliminar? Y memorizamos el verso 8 del Salmo 51-50. Los invito a escuchar el canto que hemos escogido para terminar nuestra clase y escuchémoslo en oración, entregados al Señor. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sé alabar, te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad.